Bueno, buenas tardes para todos. Profesor Omar, buenas tardes. Bueno, el grupo de trabajo mío quisimos a bien realizar este video a manera ilustrativa de cómo desarrollamos el taller de liquidación de contratos, pero para que nos quede de pronto también como un insumo más adelante para alguna explicación. Profe, el trabajo de este taller lo realizamos Paula Andrea Sánchez Ramos, Carlos Alberto Díaz Domínguez, Reynel Echeverri Galindo, Andrés Felipe Montes Soto, Diego Fernando Vargas Díaz. Tuvimos a bien hacer unas pequeñas convenciones en las que se van a manejar a lo largo del desarrollo del taller, que pues son, digamos, las abreviaturas de que se maneja: el valor de la hora recargo nocturno, valor de la hora extra diurna, valor de la hora extra nocturna, valor de la hora diurna dominical festivo, valor de la hora extra dominical festivo, valor de la hora extra dominical nocturna dominical festiva, valor de la hora con recargo nocturno dominical festivo, auxilio de transportes, salarios totales, meses laborados, salario base de liquidación, número de días trabajados, FI lo quisimos colocar como fecha de iniciación, FT como fecha de terminación, PS prima de servicios, valor del día, BD, número de día, DND, CTI quiere decir contrato a término indefinido, CTF contrato a término fijo, vacaciones e indemnización. Y también colocamos las diferentes fórmulas que usted nos suministró en el video. Básicamente, pues a lo largo de esta pequeña explicación daremos un poco más de profundidad. Simplemente el valor de la hora se calcula dividiendo el salario en 30 y este a su vez, este resultado dividido en 8, por cuanto pues se calcula primero el valor del día y después, como se trabajan 8 horas diarias, cuánto equivale a cada hora, o sencillamente se puede calcular de una manera directa. Si cogemos 30 por 8, 8 por 3, 24, serían 240, entonces dividimos directamente el salario en 240 para que nos dé el valor de la hora. Las demás fórmulas pues ya les iremos trabajando ahí a lo largo del taller, que es básicamente están, digamos, de manera muy clara explicadas en su video, profesor. Tenemos el primer caso que dice: Pepito Pérez, un trabajador de la empresa del Mojicón, del centro, que laboró como panadero mediante contrato de trabajo a término indefinido, término que tenemos que tener en cuenta, que es a término indefinido para calcular la indemnización cuando se despide. Inició el 15 de abril del año 2017 y devengaba un salario de 1.090.000 pesos al momento de terminar el contrato. Dice que tuvo una variación del salario porque en el mes de junio laboró 3 horas extras diurnas. Entonces, como les decía, hay que tener en cuenta estos datos para poder desarrollar la variación de los meses frente al salario. Aquí nos indica que trabajó un domingo, no nos dice tantas horas, pero asumimos que domingo, un día de domingo o un día de trabajo se equivale a 8 horas, como lo hemos dicho. Entonces son 8 horas dominicales, 4 horas con recargo nocturno, y menciona que una bonificación ocasional de 200.000 pesos, la cual decidimos no tener en cuenta para calcular el salario base de liquidación, por cuanto es una bonificación ocasional y no especifica pues más información. En el mes de julio indica que adicional a su jornada laboral de trabajo festivo, o sea 8 horas más, 5 horas extras nocturnas y 10 horas con recargo nocturno. Indica que en el primer periodo de labores disfrutó de sus vacaciones, es decir, el primer periodo, y los demás no los disfrutó, y el día 22 de agosto fue despedido sin justa causa. Entonces vamos a calcular el valor del auxilio de cesantía del año 2020. Vamos a calcular el valor de la prima de servicios del semestre B del 2020, ya les voy a indicar por qué semestre B.
Vamos a calcular el valor de las vacaciones totales de días del trabajador teniendo en cuenta que disfrutó un periodo y vamos a calcular el valor de la indemnización por despido sin justa causa, que también tiene unas condiciones especiales. Quisimos hacer este trabajo de manera organizadita en unos cuadritos bien hechos. Trabajamos realmente la fórmula en Excel y después plasmamos en este Word este trabajo. Colocamos acá un pequeño cuadro de información general que indica que es un contrato a término indefinido que inició labores el 15 de abril del año 2017 y fue fecha de terminación el 22 de agosto del año 2020, que fue el motivo sin justa causa, con un salario de 1.090.000, como lo indicamos. Y aquí hicimos de una vez, decidimos calcular el día para tenerlo como base de referencia y calcular el valor de la hora siguiendo las fórmulas que nos indicaron inicialmente. Básicamente dividir 1.090.000 en 30, esto nos da 36.333, vamos a manejar dos decimales y el valor de la hora se calcula dividiendo este 1.090.000 en 240, que nos da este 4.541.67. Ya como lo dijimos, trabajó 3 horas extras diurnas. El valor de la hora extra de un día se toma el valor de la hora por el 1.25, se multiplica por el número de días, sencillamente fueron 3, aquí nos dice. Aquí calculamos el dominical, fueron 8, se calcula 8, por lo que indico que nos dice la jornada laboral diaria o el trabajo diario son 8 horas, por el 1.75 por el número de horas. Igualmente 4 horas con recargo nocturno, el recargo está por el 0.35, recargo nocturno por el valor, por el número de días, nos da una variación total de junio de 86.972.72 y calculamos de una vez aquí cuánto fue el salario del mes de junio, sumándole el 1.090.000 que regularmente venía devengando, para darnos este valor aquí de 1.176.972.92. De la misma manera calculamos la variación del mes de julio, las 8 horas dominicales festivas, ¿cierto? Y 5 horas extras nocturnas y 10 horas con recargo nocturno. Hay que diferenciar esto cuando hablamos de extra nocturna y recargo nocturno. Extra nocturna quiere decir que pasó de las 8 horas, ¿no? Y las del recargo nocturno quiere decir que están dentro de las 8 horas, pero pasadas las 9 de la noche, como las 9, 10 de la noche, por ejemplo. No recuerdo exactamente ahorita, pero bueno, según el doctor nos indicó, esas horas, si no estoy mal, pasan después de las 10 de la noche. Continuando entonces con el taller, tenemos aquí claridad de que la variación del mes de julio fue 119.218, le sumamos igualmente el salario que venía devengando y tenemos un salario total para julio de 1.209.218. Entonces vamos a calcular el salario base de liquidación. El salario base de liquidación, para ello tenemos que calcular todo lo devengado durante el periodo 2020, ¿sí? Desde el mes de enero hasta la fecha que salió. Entonces tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo. En junio, pues hoy una variación la sumamos, en julio otra y la de agosto, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos cuánto se ganó en agosto o se le debe, digamos, liquidar para agosto? Pues sencillamente sabemos que salió despedido o fue despedido el 22 de agosto, fueron 22 días, entonces decimos que si él se ganaba 1.090.000 por 30 días, entonces por 22 días ¿cuánto le corresponde? Hacemos una regla de 3 simple, 1.090.000, lo multiplicamos por 22 y lo dividimos por 30. Esto nos da un valor de 799.000 pesos que finalmente registramos aquí en el mes de agosto para un salario total devengado de 8.635.525. Ahora nos corresponde, para calcular el salario base de liquidación, necesitamos saber
lo que corresponden estos 22 días en fracción de mes. Esto es, sabemos que trabajó 7 meses completos hasta julio, pero necesitamos saber cuánto corresponde estos 22 días en meses. Lo mismo, una regla de 3 simple. Si un mes equivale a 30, entonces 22 días a cuántos meses equivale. Regla de 3 simple, 1 por 22 dividido 30 nos da a 0.73 meses. Para un total de meses de los 7 que trabajo completos más 0.73, para un total de meses de 7.73 meses trabajados durante el periodo 2020. Procedemos a calcular el salario base de liquidación, cuya fórmula es salario total, que ya calculamos acá, ¿cierto?, sobre los meses laborados, que son 7.73 que acabamos de calcular, más 102.854 del auxilio de transporte. Esto se le aplica a las personas que devengan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces tenemos un salario base de liquidación de 1.219.998.24. Procedemos entonces, con base a esta información, a calcular lo que nos indica el taller. Iniciamos con el auxilio de cesantías. Tenemos que tener claro que el auxilio de cesantías está establecido en el artículo 249 subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo y pues corresponde a un año de trabajo completo. Es decir, por un año de trabajo completo corresponde un salario mensual, es decir, a un salario como le venían pagando. Ese es el auxilio de cesantías. Con la ley 50 de 1990 indica que se deben liquidar de manera anual y definitiva, es decir, usted terminó el año 31 de diciembre, se le tienen que liquidar y consignar en los respectivos fondos de cesantías. Entonces, vamos a calcular el auxilio de cesantías que corresponde del 1 de enero al 22 de agosto, fecha en la cual fue despedido el trabajador, por cuanto se asume que los periodos anteriores ya fueron consignadas las cesantías en su respectivo fondo. Entonces, para hacer este cálculo de días de que trabajó, se coloca primero la fecha en que terminó el contrato y se le resta la fecha inicial del periodo, que es 1 de enero del año 2020. Restamos los años, restamos los meses, 8 menos 1 da 7 y 22 menos 1 da 21. Esto lo aproximamos le sumamos 1 por el tema de los días que tienen, los meses que tienen 31, entonces 21 más 1, 22. Como tenemos que calcular días, todo lo debemos convertir a días. Eso lo convertimos a días, que serían 22 días. 7 meses lo pasamos a días, que serían 30 días. 7 por 3, 21, son 210 días y 0. Entonces esto nos da un total de 232 días que trabajó durante el periodo 2020. Ahora, con esta información sí procedemos a calcular el auxilio de cesantías de la siguiente manera. La fórmula indica que se tiene que coger el salario base de liquidación que calculamos acá, ¿sí? A eso lo multiplicamos por el número de días que trabajó durante el periodo, que fueron 232, y lo dividimos por 360 para obtener este resultado que nos dio 786.211 de auxilio de cesantías. Continuamos entonces para calcular la prima de servicios. La prima de servicios indica la norma que es una prerrogativa que, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, corresponde que el trabajador pueda compartir las utilidades del trabajo con el trabajador y su valor es de un salario mensual por cada año. Sin embargo, la prima de servicios por cada año completo se debe pagar proporcionalmente al tiempo trabajado, pero la prima de servicios se paga de manera semestral, es decir, que se paga entre el 1 y el 30 de junio, ¿cierto? Y el segundo pago se hace del 1 de julio al 20 de diciembre, que casi siempre se paga esa fecha, es decir, que se debe calcular semestralmente. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el trabajador fue despedido en agosto y que se asume de que ya en junio se le había pagado la prima de servicios del primer semestre. Por lo tanto, solo tenemos que calcular
la prima de servicio del segundo semestre que corresponde al mes de julio y a los días del mes de agosto, como se indicó. Entonces tomamos los salarios totales, tenemos que calcularlos. Solamente calculamos a partir del segundo semestre, que es julio, que ya lo teníamos, y lo correspondiente al mes de agosto, que lo calculamos anteriormente, para un total de 2.008.552.08. Obtenido esto, vamos a calcular el salario base de liquidación de la prima de servicios para el segundo semestre. Con base a ese, es lo mismo que el anterior. Tomemos salario base de liquidación, ¿cierto? Tomamos salarios totales, perdón, que fueron estos calculados acá, y lo dividimos por 1.73 meses. ¿De dónde sale este 1.73? Pues sencillamente sabemos que a partir del segundo semestre del año 2020 está el mes completo de julio más estos 0.73 días que calculamos por agosto. Entonces 1 más 0.73 nos da 1.73 días del mes de agosto, los meses laborados, y a eso le sumamos el auxilio de transporte por las circunstancias que mencionamos antes. Entonces el salario base de liquidación para calcular la prima de servicios es de 1.263.866.76. Entonces, para calcular la prima de servicios del segundo semestre del año 2020, tomamos la fórmula que nos indica que se toma el salario base de liquidación dividido en 2. Esto se multiplica por el número de días trabajados y se divide por 180. ¿Por qué 180? Porque es semestral. ¿Y por qué se divide en 2 el salario base de liquidación? Porque se paga semestral también. Entonces, tomamos el salario base de liquidación calculado, que fue este mismo, lo dividimos en 2, lo multiplicamos por 52 días. ¿Por qué 52 días? Ustedes van a decir, pero ¿cómo así que 52 días? Pues sencillamente son los mismos días entre julio y agosto. 30 días de julio, ¿cierto? Y 22 días del mes de agosto, porque fue despedido el 22 de agosto. Y se divide por los 180. Nos da una prima de servicios a pagar de 182.558.53. Bueno, entonces continuando con el desarrollo del taller, vamos a calcular las vacaciones totales de vida. ¿Cómo se calcula? Las vacaciones no son prestaciones sociales, sino un derecho mínimo y obligatorio. Son 15 días hábiles que se deben disfrutar bueno, tengo un pequeño aquí inconveniente informático porque la pantalla es táctil, entonces se empezó a mover. Bueno, entonces decimos que se disfrutan 15 días hábiles que se deben disfrutar al año siguiente de la causación del periodo. O sea, un año cumplido de trabajo tiene derecho a 15 días de vacaciones. Si el contrato se terminó y no se disfrutaron las vacaciones, se debe reconocer en dinero los días debidos de vacaciones. Entonces debemos calcular las vacaciones debidas del último periodo, es decir, del 15 de abril del 2020 al 22 de agosto del 2020, que fue cuando terminó el periodo o fue despedido el empleado. Para ello, entonces, tomamos primero la fecha de terminación del contrato y le restamos la fecha en que inició el último periodo. Entonces, para ello, procedemos a hacer el cálculo. Restamos 20 menos 2020 da 0, 8 menos 4 da 4 y 22 menos 15 da 7. Aquí siempre aproximamos con un 1 por el tema de los meses que tienen 31 por regla general. Entonces nos da 8, tenemos que pasar todo a días. Entonces estos meses los pasamos a días, 30 días que equivale cada mes. 4 por 3, 12 da 120 días para un total de 128 días que trabajo en el último periodo para calcular las vacaciones. Pero tenemos que calcular además
estos 128 días, ¿a cuántos días de vacaciones le equivalen? Entonces para eso aplicamos una regla de 3 simple, muy sencilla, donde decimos que si 360 días equivalen a 15 días de vacaciones, entonces 128 días, ¿a cuántos días de vacaciones equivalen? Multiplicamos 128 por 15 y lo dividimos por 360 para un total de 5.33 días de vacaciones que tiene derecho el trabajador por el último periodo. Entonces calculamos las vacaciones que le están debiendo. En el ejercicio indicaban que el primer periodo lo disfrutó, es decir, del 15 de abril de 2017 al 14 de abril de 2018 las disfrutó. Entonces, teniendo en cuenta eso, se le deben las vacaciones del 15 de abril del 2018 al 14 de abril del 2019, del 15 de abril del 2019 al 14 de abril del 2020 y la fracción del 15 de abril del 2020 a la fecha de terminación del contrato, que fue el 22 de agosto. Entonces le deben 15 días de este periodo, 15 días de este periodo y 5.33 días que calculamos del periodo o la fracción del periodo, para un total de 35.33 días de vacaciones que le están debiendo. Aplicamos la fórmula de las vacaciones, que es el valor del día que tenemos ya calculado al inicio por el número de días que se le deben de vacaciones, y esto nos da un total de vacaciones que le deben al empleado de 1.283.656.67. Por último, vamos a calcular la indemnización del contrato a término indefinido y que fue despedido sin justa causa. Indica la norma que para los salarios menores para los que son menores de 10 a 10 salarios mínimos mensuales legales mensuales vigentes, el primer año se calcula de 30 días y los años subsiguientes de 20 días. Por lo tanto, necesitamos calcular, adicional a ello, a cuántos días de indemnización corresponden estos 128 días del último periodo. Entonces decimos que si por 360 días tiene derecho a 20 días de indemnización, por 128 días, ¿a cuántos días corresponde? Una regla de 3 simple, muy sencilla: 128 multiplicado por 20 y se divide por 360, nos da un total de 7.11 días de indemnización que corresponden entre el periodo del 15 de abril del 2020 al 22 de agosto del 2020. Entonces, las cosas así: tenemos la indemnización calculada en días del primer periodo, como lo indica siempre, es de 30 días y los demás de 20 para el segundo periodo, 20 para el tercer periodo y 7.11 días que calculamos de la fracción del periodo del año 2020, para un total de 77.11 días. La indemnización se calcula el valor del día por los números de días calculados, para un total de 2.801.663.33 que corresponden a la indemnización del trabajador. Vamos a continuar con el segundo ejercicio, y el segundo ejercicio básicamente es muy similar al primero. Resumimos también en un cuadrito la información general, ¿cierto?, de la siguiente manera: es un contrato a término fijo, pues el contrato le indica que es trabajo a término fijo en de 2 años. Entonces, 2 años, contrato a término fijo. Dice que inició labores el día 18 de abril del 18 de mayo del año 2018 y fue terminado su contrato el 2 de abril del año 2020 sin justa causa. Tenía una remuneración, un salario de 1.030.000. De igual manera calculamos acá el valor del día y el valor de la hora para tenerlo como referencia de aquí en adelante. Hacemos los cálculos respectivos que ya mencionamos anteriormente: 3 horas extras diurnas. Aquí hay 16 horas dominicales y festivas. ¿Por qué 16? Porque el ejercicio nos indica que trabajó 2 domingos. Entonces se toma el domingo por 8 horas, por 2 serían 16 horas, y 2 horas con recargo nocturno
en el mes de marzo. Entonces la variación del mes de marzo sencillamente fue de 139.264.58 que se le suman al salario habitual que devengó en los demás meses del año 2020 para un total del salario de 1.169.264.58. Entonces calculamos los salarios totales del año 2020. Recordemos que en el año 2020 solamente trabajó 3 meses y una fracción, que ya les digo cómo se calcula la fracción. El salario total nos dio 3.297.931.25, porque en abril, según el cálculo, por esos 2 días de abril le correspondían 68.666. Se podrían calcular sencillamente multiplicando el valor del día que lo tenemos al inicio, ¿cierto? ¿Cuánto el valor del día? Este valor por los 2 días, o haciendo una regla de 3 simple también. Decidimos hacerla como regla de 3 simple, indicando que si por 1.030.000 le pagan por 30 días, por 2 días, ¿cuánto? Entonces regla 3 simple, 1.030.000 por 2 se divide por 30, nos da un valor de 68.666.67 días que le corresponden de salario por el mes de abril. Pero también necesitamos calcular, para sacar el auxilio de cesantías, a cuántos meses corresponden 2 días. Entonces aplicamos una regla de 3 simple sencilla también, que si un mes son 30 días, entonces 2 días, ¿cuántos meses son? Regla de 3 simple, 1 por 2 dividido 30 nos da 0.07 para un total de 3.7 días. ¿Por qué? De 3.07 meses, perdón, porque los meses de enero, febrero y marzo los trabajo completos, y esta fracción de abril la sumamos, nos da 3.07 meses, el total de meses. Por lo tanto, calculamos el salario base de liquidación con la fórmula establecida, que es salario total sobre meses laborados más el auxilio de transporte. Entonces el salario total que calculamos acá, lo trasladamos para acá, lo dividimos por los 3.07 meses que ya hicimos más el auxilio de transporte, y eso nos da un salario base de liquidación para el auxilio de cesantías de 1.177.098.71. Ahora vamos a calcular el auxilio de cesantías. Recordemos que las cesantías se liquidan de manera de manera anual y definitiva. Quiere decir que el 31 de diciembre del 2019 ya le habían cancelado las cesantías al trabajador, por lo tanto solo tenemos que calcular las cesantías del 1 de enero del 2020 al 2 de abril del 2020, fecha en la cual fue despedido el empleado. Entonces hacemos ese cálculo con la fórmula conocida: 20 menos 20 es 0, 4 menos 1 3, 2 menos 1 es 1, aquí le sumamos el 1 que ya sabemos, y eso lo multiplicamos por 30 como ya indicamos, y nos da un total de 92 días trabajados durante el periodo del primer semestre de 2020. Entonces el auxilio de cesantías para el año 2020, salario base de liquidación por el número de días trabajados dividido por 360, aquí está, los 92 días dividido por 360, ¿por qué? Porque se calculan anuales, y nos da un auxilio de cesantías de 300.814.11. Vamos a calcular la prima de servicios. La prima de servicios se calcula semestralmente, es decir, el salario base de liquidación se calcula por semestre, no por el año, pero como estamos viendo que es el mismo periodo del auxilio de cesantías, porque inició desde el 1 de enero y el trabajador salió el 2 de abril, entonces vamos a tener unas cifras muy similares o exactas. Entonces el salario base de liquidación del primer semestre del año 2020 es el mismo que calculamos acá, porque se calculan los meses de enero, febrero, marzo y abril. Ya calculamos el valor de acá y ya sabemos cuánto es el salario total. La fórmula es distinta. Para calcular el salario de liquidación se toma simplemente, es lo mismo que el otro, el valor total de los salarios por 3.07 meses, y se le suma el auxilio de transporte, nos da exactamente 1.177.098.71 como lo calculamos acá, y la fórmula varía para calcular la prima de servicios. ¿Por qué? Porque esta se calcula de manera semestral. Entonces hay que ver el salario base de liquidación que nos dio,
se divide en 2, se multiplica por el número de días trabajados y se divide por 180 porque se paga de manera semestral. Pero como el valor tanto del salario base de liquidación es el mismo, por cuanto es el mismo periodo, es el primer semestre, no vamos a tener variación. Entonces, aplicada esta fórmula nos va lo mismo, 300.814.11, el mismo valor del auxilio de cesantías. Las cosas así, continuamos a hacer el cálculo de las vacaciones totales debidas. Dicen que las vacaciones totales debidas, como lo indicamos anteriormente, pues no son una prestación social, sino un derecho mínimo obligatorio, que son 15 días hábiles que deben disfrutar al año siguiente de haber terminado el primer periodo, haber causado el primer periodo. Si el contrato se terminó, no se disfrutaron las vacaciones, se deberá reconocer en dinero esos días que no disfrutó. Pero aquí vamos a calcular los días del último periodo y es algo que debemos prestar mucha atención, porque hay algunas cosas, digamos, particulares que tener en cuenta. Siempre decimos que tomamos la fecha en que terminó el contrato y la fecha en que inició labores del último periodo. Entonces, vamos a decir que las vacaciones que se le deben al señor van del 18 de mayo del año 2019 hasta el 2 de abril del año 2020. Casi que terminó el año, pero no alcanzó a terminar. Hacemos el cálculo, se supone que se debe descontar 20 menos 19, daría 1, pero aquí tenemos una premisa que es que no le podemos a 4, no le podemos descontar 5. Entonces, ¿qué ocurre? Este año de acá corresponde en años a 1, pero en meses a 12, se los prestamos aquí a 4. Es decir, que 12 que le prestamos acá más el 4 se convierte en 16 acá. ¿Pero por qué está 15? ¿Por qué? Porque resulta que a 2 tampoco le podemos descontar 18. Entonces, de este mes de acá, los 16 meses, le prestamos un mes a estos dos. Entonces, por esto este queda convertido en 30 días más 2, 32 días. Y podemos ahora sí hacer el descuento de 32 menos 18, ¿cierto? Este ya quedaría eliminado, por decir así, el valor serían los de arriba. 32 menos 18 nos daría 14, 15 menos 5 nos daría 10 y 19 menos 19 nos daría 0. 14 siempre se le suma al 1 por las razones que ya hemos dicho. Este se pasa a días, serían 300, entonces 15 más 300 nos dan 315 días de vacaciones que se le deben al empleado en el último periodo. Repito, pero ¿a cuánto equivalen 315 días de vacaciones? Pues si por un año al empleado le dan 15 días de vacaciones, pues sencillamente vamos a calcular por 315 días cuántos días corresponde. Una regla de 3 simple, como lo hemos venido trabajando. 315 dividido 15, perdón, 315 por 15 y se dividen en 360. Nos va a dar entonces que al trabajador por el último periodo le adeudan 13.13 días de vacaciones. Procedemos entonces a calcular el total de vacaciones, sería en el primer periodo. Recordemos que inició en el 2018, el 18 de mayo de 2018, el 17 de mayo de 2019, 15 días, y el 18 de mayo del 2019 al 2 de abril de 2020 serían 13.13 días, más los 15 del periodo anterior, un total de 28.13 días de vacaciones debidas. Calculamos las vacaciones. Sencillamente las vacaciones son el valor del día por el número de días que se le dan de vacaciones, para un total de vacaciones de 964.766.67 de vacaciones de días. Y finalmente vamos a calcular la indemnización por el contrato a término fijo. Este es un poco diferente al anterior, por cuanto la indemnización corresponde al valor de los días que faltan para terminar el contrato. Recordemos que el contrato era por 2 años, entonces terminaría el 17 de mayo del año 2020, ¿cierto? Pero fue despedido el 2 de abril del año 2020, entonces tenemos que calcular esos días que faltaban para terminar el contrato para que se los indemnice. Volvemos a hacer la misma fórmula que conocemos, restamos 20 menos 20, 0, 5 menos 4, 1, 17 menos 2, 15, sumamos el 1 acá, igualamos a días esto, y nos va a dar un total de 16 más 30, 46 días. Y la indemnización entonces es sencillamente el valor del día,
que se devengaba por el número de días que le deben de indemnización, el número de días que faltaban para terminar el contrato, y nos daba un valor de indemnización de 1.579.333.33. Doctor Omar y compañeros, pues con esto quisimos hacer una explicación, espero que haya quedado claro. Lo hacemos con el ánimo de demostrar nuestro interés por la materia y de que las cosas pues se conozcan de primera mano cómo realizamos el taller. Una feliz tarde para todos.